Buen día, chicos, ¿qué tal? Bueno, si se han dado cuenta, todo está paralizado, ¿verdad? Pero algo que no debe paralizar es los estudios. Así que pongámonos al día con lo que la programación nos dice. Y si te das cuenta en el título, niveles de organización. Sí, es el tema de hoy día. ¿De qué trata los niveles de organización de los seres vivos? ¿Cómo están compuestos? ¿Qué es lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo? Pero antes de saber la composición de un ser vivo, primero necesitamos, ¿qué cosa? Saber qué es un ser vivo, qué es la vida. Por ahí le pregunté a un alumno, ¿qué es la vida? Y me dijo, es muy triste porque estoy encerrado. Pero no se trata de eso. Saber exactamente qué es la vida es una cualidad de la materia, pero no de cualquier materia, es de un tipo de materia, ¿no? Y ese tipo de materia está muy organizado. Por eso decimos que la primera característica de un ser vivo, ¿no? Es la organización compleja. ¿Por qué? Porque está hecha de átomos. Profesor, ¿qué más tiene? Tiene moléculas, macromoléculas, supramoléculas, organelas, células, tejidos, ¿no? Entonces está muy organizado y eso va a formar a un individuo. ¿Qué otra característica tiene? Por ejemplo, ¿tú has probado tu sudor? ¿De qué sabor es? Sí, recuerda, ¿de qué sabor es tu sudor? Salado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás haciendo ejercicio, estás perdiendo sales minerales y el cuerpo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que necesitas rehidratarte, reponer esas sales minerales. ¿Y cómo las repones? Tal vez tomando una bebida rehidratante, puede ser un Gatorade, un Powerade. Entonces estás reponiendo eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo, todo lo que pierde, necesita reponerlo, ¿no? Entonces, ese equilibrio interno que debe haber en el cuerpo se le llama homeostasis. Esa es la segunda característica, homeostasis. ¿Qué otra característica tiene? ¿No? Por ejemplo, cuando tú estás comiendo algo, obviamente de que si estabas comiendo por ahí salchipapa y después de 3 horas hizo efecto tu salchipapa, obviamente cuando vas a eliminarlo, el salchipapa no sale igual, ¿verdad? Claro, sale muy diferente. Profesor, tal vez la cremita sale igual. No. Nada, todo es diferente. Entonces quiere decir de que todo está cambiando. Toda la materia que ingresa se va a transformar en energía dentro de nuestro cuerpo para poder estar activo durante todo el día. A ese proceso se le llama metabolismo. ¿Qué otra característica tiene? Por ejemplo, tú reaccionas rápidamente ante un estímulo. Hay algunas plantas que cuando las tocas cierran sus hojas, ¿verdad? ¿Recuerdas? Seguramente has visto algunas plantitas, ¿no? Que tú tocas sus hojas y se cierran rápidamente. Quiere decir que está reaccionando ante un estímulo. Y a esa reacción, ¿sí? Se le llama irritabilidad. Claro que un ser vivo tiene muchas más características, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento, la reproducción, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la especie. Entonces, son varias características que posee un ser vivo y que debemos saber. ¿Para qué? Para tener en cuenta cuál es su organización. Porque el tema de hoy día, ¿sí? Es su organización en los niveles que está dividido un ser vivo. Desde el nivel más pequeño, que pueden ser los átomos, hasta el nivel más alto, que vendría a ser un planeta. ¿Sí? Así que recuerda que todo esto al final lo vas a tener que escribir en tu cuaderno, ¿sí? Y se va a revisar al reinicio de clase. Así que sigamos con toda esta clase. La primera característica de los seres vivos es la organización compleja. Y eso quiere decir de que los seres vivos están divididos en tres niveles. El nivel químico, nivel biológico y el nivel ecológico. ¿Y de qué está estructurado cada nivel? ¿Qué es lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo? Recuerda que toda materia tiene átomos. Profesor, nosotros estamos hechos de átomos. Sí, tenemos átomos en nuestro cuerpo porque somos materia. Entonces, en el nivel químico están los átomos. Profesor, ¿los átomos son los elementos químicos? Bueno, un elemento químico es un conjunto de átomos, pero nosotros los conocemos más como elementos químicos. ¿Tenemos elementos químicos dentro de nuestro cuerpo? Claro. A ver, recuerda, ¿qué elemento podemos tener en los huesos?
el calcio, ¿verdad? Tenemos el calcio. ¿Qué otro elemento podemos tener dentro de nuestro cuerpo? Oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno. Entonces tenemos varios elementos químicos. Hay elementos químicos que nos ayudan a los impulsos nerviosos, ¿no? A contraer los músculos. Entonces en el nivel químico se encuentran los átomos, los elementos químicos, las moléculas, cuando se unen los átomos, ¿no? Entonces el agua, el CO2. En biológicos estamos hablando de la célula. El conjunto de células, ¿qué forma? Tejidos. Conjunto de tejidos forma órganos. Conjunto de órganos, sistemas. Muy bien. Vamos, una vez más. A ver, ahora repite tú solo, ¿sí? A ver, comenzamos primero en el nivel biológico con las células. El conjunto de células que forman, claro. El conjunto de tejidos que forman, muy bien, los órganos. Conjunto de órganos, sistemas o aparatos. Y el conjunto de sistemas o aparatos forman un individuo, un organismo. Luego sigue el nivel ecológico, que lo vamos a ver más adelante detalladamente, ¿sí? Porque ahí vamos a encontrar a la unidad de la ecología, que viene a ser un ecosistema, ¿sí? Así que lo vamos a ver muy detalladamente en un momento. Primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? Claro, el químico. Y en química, ¿de qué hablamos? De átomos. Claro, los átomos. ¿Qué átomos tenemos? ¿Qué elementos químicos tenemos en nuestro cuerpo? Te dije hace un momento. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son los cuatro más importantes. No quiere decir que no hay más, sino de que son los más importantes y los debes aprender como el chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son sus símbolos. Recuerda que los elementos químicos están formados por símbolos, que son unas letras. C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Son los átomos o elementos químicos más importantes dentro de un ser vivo. Cuando los elementos químicos se juntan, van a formar moléculas. Por ejemplo, ¿qué moléculas tenemos dentro de nuestro cuerpo? El agua, H2O. ¿Qué otro compuesto tenemos? Tenemos un gas, el CO2, es un gas que expulsamos cuando respiramos. Ahora, esas moléculas, ¿qué van a formar? Van a formar también macromoléculas, moléculas más grandes hasta formar organelas. ¿Y qué son las organelas? Son las pequeñas partes de una célula. Así como nosotros tenemos órganos, la célula tiene organelas, ¿sí? ¿Y qué organelas hay? Por ejemplo, ahí están las mitocondrias. La mitocondria sirve para la respiración de la célula. ¿La célula tiene pulmones? No. La respiración en una célula sirve para darle energía. Entonces, están las mitocondrias. Ahora, profesor, es la única, ¿ok? Son varias organelas que lo vamos a ver en breve. Espero estés participando en clase, ¿no? Recuerda que tienes que estar repitiendo algunas cosas para grabarse. A ver, luego del nivel químico, ¿sí? ¿Qué nivel continúa? El biológico, ¿verdad? En el caso de nivel biológico, la unidad más pequeña que tiene vida se le llama célula. Célula. Y lo vimos en una clase. ¿Quién descubrió la célula? Estoy seguro que lo recuerdas. Es Robert Hooke. ¿Sí? Robert Hooke en 1665 descubre la célula y es considerado padre de la citología. Entonces, pero él murió sin saberlo, porque él no pensó que había descubierto la parte más importante de un ser vivo, ¿no? Entonces, la célula, recuerda que es la unidad mínima que tiene vida, ¿sí? Y ahí dentro de una célula se encuentran las organelas, ¿no? El aparato de Golgi, retículo endoplasmático, la mitocondria, los centriolos, ¿no? Ahora, el conjunto de células, ¿qué forma? Forman los tejidos, pero para que sea un tejido
todas las células que lo conforman deben tener la misma función. Es decir, yo no puedo unir una célula del riñón con una célula del hígado porque no tienen la misma función. Entonces, todas las células que forman un tejido deben tener la misma función. Por ejemplo, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Entonces, ellos van a formar el tejido sanguíneo. Las neuronas, las neuroglios van a formar el tejido nervioso. Entonces, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoplastos van a formar el tejido óseo. Entonces recuerda que los tejidos son un conjunto de células, ¿sí? Conjunto de células. Y el conjunto de tejidos, ¿qué formará? Va a formar los órganos. Estoy seguro que conoces varios órganos. Por ejemplo, el que está en la imagen. ¿Qué órgano es? Claro, el cerebro. ¿Qué otro órgano conoces? El estómago. Muy bien. Los pulmones, la tráquea, el hígado, los huesos son órganos, ¿no? Entonces, todos ellos están formados por tejidos y esos tejidos deben tener la misma función. Ahora, el conjunto de órganos, ¿qué formarán? Si es que tienen la misma función. Por ejemplo, en la imagen vemos, ¿sí? Está la faringe, está el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué están formando? El sistema. ¿Qué sistema? Digestivo. Y si yo te digo, está formado por la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones. Claro, ni bien dije los pulmones, estoy seguro que has dicho el sistema respiratorio. Muy bien. Entonces, los sistemas o aparatos están formados de órganos. ¿Sí? Espero estés tomando anotaciones de lo más importante, porque al final haré una serie de preguntas, habrá un test de este tema, ¿sí? Pero estoy seguro de que está siendo muy sencillo y estás repitiendo algunas cosas importantes. Entonces, ya hemos visto las células, tejidos, los órganos, los sistemas. Y los sistemas cuando se unen, ¿qué forman? A un individuo, a un organismo. Entonces, ¿pero cuál es un organismo? Por ejemplo, un perrito, un gato, una vaca, un león. Ellos son organismos, ¿sí? Es un individuo. Y ahora el tercer nivel, el último nivel, el nivel ecológico. ¿Cómo está formado el nivel ecológico? Recuerda que nos quedamos en individuos, en organismos. Los individuos, cuando se unen, pero si son de la misma especie, por ejemplo, un grupito por ahí de palomas, un grupito de personas, ¿no? Entonces, un conjunto de individuos de la misma especie, estamos hablando de una población. Entonces puedes decirme, profesor, ¿10 cocodrilos serán una población? Sí. Profesor, ¿20 elefantes serán una población? Sí. Entonces, una población, conjunto de individuos. Ahora, esas poblaciones van a encontrar a otras poblaciones diferentes. Por ejemplo, si nos encontramos en la sabana, en el África, vamos a encontrar, por ejemplo, que pueden haber hipopótamos, que pueden haber cocodrilos. Están compartiendo, ¿no? Están compartiendo, ¿qué cosa? Están compartiendo el mismo ambiente. Entonces, cuando comparten un mismo ambiente, podemos llamarle que son comunidades, porque son un conjunto de individuos de diferentes especies, son varias poblaciones unidas. Y cuando esas comunidades las vemos en un lugar determinado, con materia no viva, por ejemplo, estamos hablando de agua, aire, tierra, arena, ellos no tienen vida, pero por ahí hay, ¿qué cosa? Especies vivas. Cuando se unen los seres vivos con los no vivos, a eso le llamamos ecosistema. A los seres vivos también le podemos llamar biocenosis, ¿sí? Biocenosis
o también factor biótico. Quiere decir que son los seres que tienen vida. Y a los que no tienen vida les llamamos biotopo. Biotopo o factor abiótico. Recuerda que A significa sin, bio, vida. Abiótico es sin vida. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un ecosistema? El factor abiótico, el factor biótico. O también le puedes decir la biocenosis con el biotopo. Los seres vivos y la materia no viva. Esa sería la unidad de la ecología, un ecosistema. Entonces, con este ecosistema estamos terminando los niveles de organización de un ser vivo. Espero haya quedado claro cada detalle de este video. Ahora sí, hay algunas preguntas que debe responder. Y seguramente me estarás preguntando, profesor, yo voy a dibujar todo eso, debe estar en mi cuaderno. Bueno, sí va a estar en tu cuaderno, pero mira, te lo dejo más sencillo. Aquí está una copia de mi cuaderno. Y estoy seguro que lo puedes pasar también al tuyo. Y esto se revisará al reinicio de clase. Bueno, muy bien. Ahora sí, a responder las preguntas en el test que se ha dejado a continuación.